Buenas tardes, alumnos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue este fin de semana? Se quedó con ese libro. ¿Qué tal, profesor? Bien, bien. Bien, ¿cómo estás? Vamos a ir esperando un poco que se conecten más compañeros, porque les tengo que hacer un anuncio sobre el examen parcial que vamos a tener y quiero que estén, por lo menos la gran mayoría, cuando les anuncie para que puedan anotar. Bueno, ahora que vi que ya se han conectado una importante cantidad, bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos que continuar con la unidad 3, que habla un poco de la época de Carlos Antonio López y de Francisco Solano López, y también sobre la guerra de la Triple Alianza. Por cuestiones de tiempo, hoy vamos a enfocarnos en lo que es el gobierno de Carlos Antonio López y lo que fue el gobierno de Francisco Solano López antes de la guerra de la Triple Alianza. Y en la siguiente clase vamos a dedicarle toda una clase a estudiar la guerra de la Triple Alianza, los antecedentes, las consecuencias, las batallas, las campañas que se hicieron, los tribunales de sangre de San Fernando, el tratado secreto, las consecuencias para el Paraguay después de la guerra, ¿verdad? Todo eso vamos a analizar en la siguiente clase que va a ser mañana. Pero antes quiero darle un anuncio importante que quiero que todos anoten. El próximo lunes 16 de marzo vamos a tener nuestro examen parcial que va a valer 20 puntos, perdón, va a valer 40 puntos. Van a ser 20 preguntas de 2 puntos. Y para este examen parcial van a entrar las unidades 1 y 2, que fueron las primeras clases. O sea, vale decir, la clase de hoy en adelante ya no va a entrar para este parcial. Ya va a quedar para el examen, solamente para el examen final, ¿verdad? La idea es un poco que ustedes estudien bien ya las primeras 2 unidades para este parcial, de manera que para el final ya solamente tengan que estudiar las 3 y las 4 y hacer un pequeño repaso de lo que ya han aprendido antes. Entonces les va a ser mucho más fácil el examen final, ¿verdad? Entonces, repito, el próximo lunes a esta misma hora, a las 15 horas, van a tener el examen parcial, que va a ser de manera virtual, ¿verdad? A través del sistema que ustedes creo que ya conocen, ¿verdad? Que es el formulario de Google que le pasan con las preguntas y selección múltiple de 3 opciones, ¿verdad? De los cuales una sola es la correcta. Todas las preguntas van a ser de esa manera, ¿verdad? Y todas las preguntas también van a ser exclusivamente sobre los temas que están en los materiales que yo les proveí. No va a haber nada que no esté ahí. Eso para tranquilidad de ustedes. Bueno, hecho este aviso, no sé si hay alguna duda sobre esto, si no arrancamos con la clase.
Bueno, creo que todos entendieron perfectamente, entonces podemos arrancar un poco con nuestra clase. Como les había mencionado, hoy vamos a hablar de los gobiernos de Carlos Antonio López y de Francisco Solano López. Previamente, para que ustedes sigan la línea del tiempo, vamos a hacer una pequeña introducción sobre los gobiernos que estuvieron antes de Carlos Antonio López y que estuvieron a posterioridad del doctor Francia, ¿verdad? De manera que ustedes puedan seguir siempre la secuencia de cómo se fueron dando los hechos en nuestra historia, ¿verdad? Porque entre el gobierno de el doctor Francia, su fallecimiento, y el de Carlos Antonio López, hay unos años donde hubo un pequeño interregno donde se fueron sucediendo gobiernos, ¿cómo decirlo? Efímeros, digamos, porque duraron muy poco tiempo y podemos hablar entonces de una anarquía post-francista. Eso es lo que sucedió en ese momento. Se dio una anarquía en el Paraguay al fallecimiento del dictador Francia. En imágenes pueden ver la tapa de un libro de Eric Caballero Campos que se llama El golpe del sargento, que justamente trata esa época anárquica, ¿verdad? Como todos sabemos, como habíamos dado en la clase anterior, el dictador supremo, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, falleció el 20 de septiembre de 1840. Esa misma tarde, lo que quedaba de la administración pública decidió organizarse en una junta provisoria como para regir los destinos del país y convocar a un congreso, ¿verdad? Se formó entonces una junta provisoria que era presidida por el alcalde del primer voto, que era Manuel Ortiz, como presidente, y como vocales estaban los 4 comandantes de los cuarteles, vale decir, los militares que quedaron en ese momento. Como secretario estaba Policarpo Patiño, quien era el fiel de Fechos, que era el secretario privado del doctor Francia, en cual recaía todo el odio de la gente al haber muerto Francia. Ustedes saben la historia de que el cadáver del doctor Francia fue saqueado y arrojado al río Paraguay, por lo cual nunca se lo pudo encontrar. Por eso en el Panteón Nacional de los Héroes hay algo simbólico nomás en homenaje a él. Bueno, la rabia que lo tenía a Policarpo Patiño va a hacer que él, menos de un mes después, termine suicidándose, ¿verdad? Se queden sin secretario y se designe otro, ¿verdad? Esta junta provisoria tenía un solo objetivo, tenía que llamar a un congreso para que se elijan a las nuevas autoridades. Y el mayor logro que lo hicieron fue haber liberado a los presos políticos. Alrededor de 600 presos políticos fueron liberados, pero ellos querían perpetuarse en el poder y daban vueltas para el llamado al Congreso, no terminaban de organizar, no llamaban nunca. Entonces el sargento Romualdo Ure va a hacer un golpe y lo va a destituir a ellos. Entonces, ahí se va a formar un segundo triunvirato en nuestra historia. Recuerden, el primer triunvirato fue en 1811, este va a ser el segundo triunvirato el 30 de enero de 1841 y va a durar hasta el 9 de febrero de 1841. Vale decir un mes. Estuvo integrado por el alcalde primero del primer voto también y juez ordinario interino Juan José Medina, los ciudadanos José Gabriel Benítez y José Domingo Campo. Llamaron a un congreso que debía realizarse el 19 de abril, pero ¿qué pasó? Este segundo gobierno también intentó pasarse de vivo y no organizaba el congreso. Recuerden que en ese entonces había que elegir a los diputados que iban a venir ese día a votar porque teníamos una democracia indirecta, ¿verdad? No es que ellos votaban a las autoridades, sino se elegían a los diputados que ellos venían, se reunían en Asunción y ahí ellos elegían el gobierno. Entonces ellos no llamaban a elecciones, estaban dando vueltas y ante la evidencia de que no se iba a realizar la asamblea, lo van a deponer por otro golpe militar, por el subteniente Mariano Roque Alonso.
Imagino que este nombre sí ya le será más conocido. Bueno, los inicios de Carlos Antonio López. Mariano Roque Alonso en ese momento pasó a ser el hombre fuerte del gobierno y primero él organiza algo que lo llama la Comandancia General de Armas. Del 9 de febrero de 1841 hasta el 12 de marzo de 1841, o sea, un mes y unos días, 4 días, el subteniente Mariano Roque Alonso asumió entonces como comandante general de armas y detentaba, digamos, el poder en el país, ¿verdad? Y él ahí llama a un civil como su secretario, a un hombre que después va a ser muy famoso y va a cambiar radicalmente la historia del Paraguay, el señor Carlos Antonio López. Y convocan a elecciones y posteriormente se realiza por fin, digamos, el Congreso para elegir las nuevas autoridades el 12 de marzo de 1841. Este Congreso entonces se reunió en el antiguo local del Cabildo, que fue refaccionado e instituido como un palacio de gobierno. En el mismo día de la apertura, don Carlos Antonio López propuso la adopción de una constitución para la República redactada por él mismo con la colaboración de Juan Andrés Gil, quien se desempeñaba como secretario de gobierno. Su proyecto fue aceptado sin estudio ni discusión, que es la Ley de Administración Pública del año 1844, que es esta. Es una que va a entrar, que después les voy a mostrar en las imágenes, ¿verdad? Esta pseudo constitución de 1844 va a establecer primero también van a establecer un sistema de gobierno que va a ser el segundo consulado. El segundo consulado va a nombrar como cónsules a Carlos Antonio López y a Mariano Roque Alonso. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué función tenían los consulados en esa época? Los cónsules era como tener dos presidentes. Ellos lo que hicieron es copiar el modelo romano. En la República Romana habían dos cónsules que se alternaban en el gobierno durante 3 meses cada uno consecutivamente, ¿verdad? Cuando, por decirlo de una manera, yo era el cónsul que estaba de turno y vos estabas como, vos eras la otra cónsulesa y no estabas de turno, vos tenías el derecho al veto de las decisiones que yo tomaba que vos no estabas de acuerdo. Entonces, consideraban de que era una forma de contrapesar todo el poder que tenía una sola persona, ¿verdad? Al ser dos y uno tener el poder de veto, lo cual lo obligaba a negociar a que las decisiones sean en consenso. Entonces, esas eran las decisiones, esas eran las funciones que tenían los cónsules. Ellos eran los que administraban la república y ejercían el poder, digamos. Sí seguía existiendo jueces, no existía como tal el poder judicial, pero existían jueces que dependían de ellos, ¿verdad? Recién con la pseudo constitución de 1844, ahí vamos a tener ¿cómo que se llama? La constitución, la pseudo constitución, llamémosle, ¿verdad? Donde va a haber una pequeña división ya de poder. Pero en este segundo consulado todavía no. No obstante ello, el segundo consulado hizo obras muy importantes para nuestra historia, ¿verdad? En primer lugar, ratificó la independencia nacional, como pueden ver en imágenes, el Acta de Independencia de la República del Paraguay. Recuerden que el Paraguay declaró su independencia en 1800, formalmente en 1813, al cambiar el nombre de provincia por el de república. Pero no había un acta sobre eso, ni se le comunicó a los otros países, ni se exigió el reconocimiento. Esa fue una falencia, digamos, de los primeros gobiernos. Entonces, Carlos Antonio López fue el que le sugirió a Mariano Roque Alonso hacer eso y empezar a conseguir la ratificación de nuestra independencia. Entre las principales obras de este segundo consulado podemos hablar de la habilitación del puerto de Pilar para el comercio exterior. Recuerdan que nosotros veníamos de la época del doctor Francia, donde el país estaba enclaustrado y solamente se podía comerciar con el exterior por el puerto de Itapúa, hoy Encarnación. Bueno, aquí se habilitó el puerto de Pilar también para el comercio exterior. Se creó una academia literaria para la formación de los futuros docentes.
En vista de que había muy pocas escuelas en el país, se decidió entonces crear una academia literaria para formar futuros docentes de manera que después se puedan abrir nuevas escuelas. También en vista de la apertura que se hizo del comercio, se dictó un nuevo reglamento de aduanas y otro referente a la navegación. Aquí van a empezar una serie de obras públicas que lógicamente esto después ya cuando Carlos Antonio López sea el presidente, van a expandirse mucho más, ¿verdad? Pero ya empezaron las primeras obras. Se hicieron muchos caminos, escuelas, cuarteles, iglesias, ¿verdad? También empezaron, recuerden ustedes que el Estado paraguayo era el mayor terrateniente del país. Era dueño de casi todas las tierras en la época del doctor Francia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicieron acá? Empezaron a redistribuir las tierras entre los particulares, también ganados y elementos de labranza, ¿verdad? En materia de transparencia y publicidad, se divulgaban por bandos las decisiones del gobierno. Los bandos eran como comunicaciones que se pegaban en las puertas de las iglesias con las decisiones que el gobierno tomaba, como para que los ciudadanos se enteren de las decisiones que estaba tomando el gobierno. Lo más importante de todas las obras de este segundo consulado es que convocó al Congreso en 1842, que ratificó la independencia nacional y estableció los símbolos patrios. O sea, la bandera que nosotros tenemos actualmente fue establecida en este Congreso en 1842. Los dos escudos que tenemos en el escudo de nuestra bandera y el que está en el anverso, que en realidad es el sello de Hacienda, ¿verdad? Por eso, si ustedes se fijan, el Ministerio de Hacienda es el único que usa ese escudo diferente en su logotipo y en sus escritos y todos sus emblemas, ¿verdad? Todos los demás, las demás instituciones públicas usan el escudo que todos conocemos que está en la parte delantera, digamos, de nuestra bandera, con excepción del Ministerio de Hacienda hoy de Economía, que usa el otro escudo, ¿verdad? Eso fue establecido también en este Congreso. También hicieron un nuevo Estatuto de Justicia, entre muchas otras cosas que se tomaron. Estos fueron los congresos más importantes de la historia reciente, de la historia primera del Paraguay. Otra de las cuestiones muy importantes es que decretó la libertad de vientres a partir del 1 de enero de 1843. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese día, las esclavas, al parir, los hijos ya nacían libres, ¿verdad? Ese es el primer paso. En 1844, Carlos Antonio López va a abolir la esclavitud. Primero se decretó la libertad de los vientres, pero las esclavas seguían siendo esclavas. Simplemente sus hijos sí ya eran libres, ¿verdad? Y en lo que respecta a qué eco tuvo la comunicación que hizo Paraguay de nuestra independencia, de la ratificación de nuestra independencia nacional, el primero que se vino a reconocerla fue Bolivia y la Argentina, por el contrario, lo rechazó y envió una nota donde consideraba que Paraguay era una provincia rebelde. Recuerden que en la época del doctor Francia, Brasil había reconocido, digamos, de facto nuestra independencia al firmar acuerdos y todo eso, pero nunca lo había hecho de manera expresa. Entonces, lo va a hacer después, recién ya durante el gobierno de Carlos Antonio López. Esta es la Ley de Administración Política de 1844, mal llamada Constitución de 1844, o yo lo llamo la pseudo Constitución de 1844. En imágenes pueden ver justamente una edición que contiene esa ley. Yo les recomiendo, sobre todo a los que son abogados, que puedan adquirirla, no es muy caro, porque sale 50 a 60 mil guaraníes, y ahí van a encontrar todas las constituciones que tuvo el Paraguay y las cartas políticas. Profesor, Sí, tengo entendido que el Paraguay tuvo 4 constituciones, no sé si con el del 92 o sin el del 92, pero ¿en qué concepto usted dice que es pseudo constitución? ¿Acaso no era la ley máxima del Estado, la Constitución de 1844? lo que pasa es que para que sea una constitución, en primer lugar, tiene que ser hecha por una convención nacional constituyente, electa por todos los ciudadanos, y en segundo lugar, tiene que haber una división de los poderes y tiene que garantizarte derechos y obligaciones.
Esta pseudo constitución, en primer lugar, no fue hecha por una convención nacional constituyente, sino fue una ley dictada nomás por el Congreso que fue convocado para elegir autoridades. En segundo lugar, no había división de los poderes muy equitativa. El legislativo tenía casi todas las funciones, sí habían jueces, pero que dependían otra vez del ejecutivo, ¿verdad? Y el legislativo lo convocaban cada 5 años. Entonces no había un contrapeso. Tampoco te garantizaba más que dos derechos. Uno era el de ser oído, el otro era la abolición de la esclavitud, por ende la libertad, y el tercer derecho que te garantizaban era a la libre entrada y salida y tránsito por el país. Nada más. Pero no te garantizaban ningún otro derecho, ni la libertad de expresión, ni siquiera tu vida, ¿verdad? Te garantizaban. Entonces, mal Profesor, podríamos hablar sí. ¿sí? Y en ese sentido, es cierto que el Estado le prestaba nomás a la gente las tierras, o sea, vos no tenías la posibilidad de comprar tu terreno, hacer trabajar y ganar. O sea, que el Estado prácticamente te alquilaba nomás, vos trabajabas la tierra y no sé si fue en la época del doctor Francia, en la época del doctor Carlos Antonio López que leí eso, o si ya había propiedad privada, o sea, un paraguayo podía comprar una tierra, trabajar y ejercer el libre comercio. En esta época sí, ya en la época de Carlos Antonio López. En la época del doctor Francia, ya en la época de los españoles había propiedad privada, pero ¿qué pasó? Cuando Paraguay se independiza de España, el Estado hereda todas las tierras que eran de la corona española, que era el mayor terrateniente del país. Y ahí, ¿qué es lo que hicieron ellos? Crearon los campos comunales, que era donde vos podías ir a llevar tus animales a pastar de manera gratuita, ¿verdad? O cultivar, pero eso sí era del Estado. Pero vos podías tener tu propia parcela también. Ahora, en lo que respecta ya a la época de Carlos Antonio López, sí, ya cada vez eran menos las propiedades privadas porque ellos empezaron a hacer una reforma agraria de repartir tierra a los ciudadanos, ¿verdad? De manera gratuita, ¿verdad? Gracias. De nada, cuando gustes, Laura. Ahora volviendo al tema, como les había comentado, ya respondiendo a la pregunta de Laura, ¿verdad? Esta pseudo constitución dividida en 10 títulos y 103 artículos tenía una débil división de los poderes, ¿verdad? Porque el legislativo se reunía cada 5 años, el ejecutivo tenía todas las funciones, menos las judiciales que eran de algunos jueces, pero nunca se llegó a constituir el Tribunal Supremo, por lo cual al final siempre en apelación iba al presidente, ¿verdad? A diferencia de las constituciones posteriores, no había ningún preámbulo que explique las razones, ¿verdad? El presidente concentraba casi todos los poderes, tenía la exclusividad de ordenar la promulgación y ejecución de las leyes. El mandato era nada más y nada menos que de 10 años y no prohibía la reelección. De hecho, Carlos Antonio López fue reelegido sucesivamente hasta que fallece en el cargo, ¿verdad? Y se dio una situación, hasta si se quiere, simpática porque el primer mandato lo eligieron por 10 años, la siguiente él lo eligen por 10 años, pero él dijo que él quería 3 años, no, pues ya estaba viejo, y agarró por 3 años. A los 3 años al final lo vuelven a convencer y es otra vez electo por 10 años, pero muere 3 años después. O sea, no era todavía no había mucha institucionalidad en el país, ¿verdad? Pero algo importante es la creación, por primera vez en la historia, se crean los primeros ministerios en el Paraguay, ¿verdad? Con esta, con esta ley de 1844, ¿verdad? Pseudo constitución de 1844, ¿verdad? Van a crear los primeros ministerios que son los más antiguos en el Paraguay son los de Guerra y Marina, que hoy sería el de Defensa Nacional. Después estaba el de Relaciones Exteriores, obviamente, el Ministerio del Interior. Esos eran los primeros ministerios, después se van a ir creando más ministerios con el paso del tiempo. El presidente debía ser un ciudadano paraguayo civil de 45 años cumplido, capacidad y honradez y patriotismo conocido, buena moral, con un capital mínimo de 8.000 pesos y debía ser de religión católica apostólica romana. Ya cuando Carlos Antonio López estaba enfermo, van a hacer una reforma a esta ley orgánica
por dos razones, para que pueda asumir el mariscal López después. A ver si alguien me responde qué dos requisitos no tenía Francisco Solano López por lo cual debían enmendar esta ley, de manera que él pueda acceder al gobierno, a la presidencia. Posiblemente la edad y no sé si era católico. Era militar y la edad, exactamente. La edad no tenía todavía la edad y era militar. Y acá decía que tenía que ser un civil, que no podía ser un militar. Entonces después van a reformar y van a bajar a 35 años y que pueda ser civil o militar. Y ahí con eso blanquean la situación para que él pueda ser electo presidente. También se creó un Consejo de Estado, que era un órgano asesor integrado por el prelado diocesano, que era el obispo, donde estaban también los jueces y algunos ciudadanos notables que nombraba el Poder Ejecutivo. Esto era más o menos el famoso Consejo de Ancianos que antes había, donde el presidente le llama a las personas más instruidas y ancianas del país y le pide su consejo sobre algunas cuestiones, ¿verdad? El Congreso Nacional, compuesto inicialmente por 300 diputados, entre sus funciones estaba la de la declaración de la guerra a propuesta del presidente, elaboración de las leyes, aunque su margen de acción frente al Ejecutivo era muy limitada, pues se reunía cada 5 años. Imagínense que el Congreso sesione cada 5 años. Poco y nada es lo que va a poder hacer en esas 1 o 2 semanas que se junte cada 5 años, ¿verdad? En la foto vemos una imagen de Carlos Antonio López cuando era joven y con la firma de él, ¿verdad? O sea, en teoría eso lo hicieron como un obsequio a él y él lo firmó, ¿verdad? Eso era así ya tenía sus facciones cuando era más joven, ¿verdad? La Administración de Justicia se estableció que solo Profe, los tribunales, sí, permiso, ¿cómo eran electos los diputados? por votación de los ciudadanos que tenían ciertos requisitos como ser propietario de tierra, tener un cierto capital, y ellos, y obviamente en aquella época los hombres, ¿verdad? Y ellos eran los que votaban para elegir a los diputados. Las mujeres todavía no podían votar en esa época. Ya que estamos, a ver si saben desde qué año se les concedió el derecho al voto a las mujeres. Entre paréntesis, también envío mi felicitación a las mujeres porque hace un par de días nomás fue el Día Internacional de la Mujer. Hablando del Día Internacional de la Mujer, creo que ahí ellos adquirieron derechos laborales y no sé si ya tenían derecho al voto en esa época. O en Paraguay ¿Quiénes? fue una fecha diferente. En Paraguay fue mucho después. En 1900, 1967, no fue profe, mi- 67 o ¿cómo? 64, 1967. No, en 1962, Stroessner le va a dar el derecho al voto a las mujeres. Recién en esa época, imagínense. Eso es para que vean nomás. Y la igualdad ante la ley recién lo van a conseguir después del golpe con la ley 1/92. O sea, imagínense cómo nosotros siempre estamos atrasados con respecto a la tendencia mundial. Paraguay siempre llega con 20, 30 o 40 años de atraso al resto. Profe, y el tema de las elecciones también era así anteriormente, en esa época, que solamente votaban los, o sea, de acuerdo a la cantidad de tierra que tenían. Sí, sí, así mismo. Recién con la Constitución de 1870 se va a sacar esa restricción. Pero anteriormente solo votaban los terratenientes varones que tenían otra vez un nivel económico X, ¿verdad? Una X cantidad de pesos que era la moneda de aquel entonces. Bueno, volviendo un poco a lo que era esta ley orgánica, la Administración de Justicia solamente podría atender las causas de los habitantes y se prohibía que nuestros ciudadanos puedan ser juzgados por tribunales extranjeros. Eso ya era algo importante que esta norma establecía, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles eran las innovaciones que traía? Las innovaciones más importantes era, en primer lugar, prohibió explícitamente el tráfico de esclavos o de negros en el territorio nacional. Por otro lado, permitió la libertad de la imprenta, pero requería un permiso previo del gobierno y el pago de una fianza.
para poder tener una imprenta. Uno estableció la pena de muerte para quienes atentaran contra la independencia de la República o contra esta ley que ellos consideraban fundamental, ¿verdad? Esta pseudo constitución estuvo vigente hasta 1870 y, como ya les había mencionado hace rato, solamente establecía 3 derechos: el derecho a ser oído por las autoridades, a la libre entrada y salida del país. Lo más importante fue que prohibió el tráfico de esclavos y eliminó la esclavitud en el Paraguay, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante que se puede destacar de esta norma en lo que respecta a las innovaciones en los derechos, ¿verdad? Porque después eran muy pobres los derechos que te garantizaban. Ahora, si uno debiera hacer una caracterización del gobierno de Carlos Antonio López, que fue de 1844 a 1862, diríamos que fue el gobierno más pujante de la época, ¿verdad? Don Carlos Antonio López ejerció la primera magistratura durante 3 periodos, como yo les había mencionado hace rato. El primero lo hizo de 1844 a 1854, por 10 años, como establecía la ley de la administración pública. Posteriormente, de 1854 a 1857, porque como yo le había comentado, él solamente aceptó por 3 años porque dijo que por la edad ya no quería más saber nada, y finalmente lo convencen de nuevo y acepta de 1857 a 1862, año en el que él fallece. El gobierno de Carlos Antonio López es uno de los que más ha modernizado el país en aquel entonces, ¿verdad? Una cuestión que hay que tener muy en cuenta es lo siguiente. Durante la dictadura del doctor Francia, el doctor Francia era muy reconocido por su excesiva honradez. Él era una persona excesivamente honrada, que inclusive lo que le sobraba, que no gastaba su sueldo, lo depositaba en las arcas públicas y no malgastaba el dinero de los contribuyentes, digamos. Por lo tanto, a su fallecimiento el Estado tenía una riqueza sumamente importante, no solo en efectivo, sino también en tierras. Entonces, a partir de ese momento, es que con ese dinero Carlos Antonio López va a empezar una modernización del país. Construye el primer ferrocarril de nuestro país, que justamente después llevó su nombre, Ferrocarril Carlos Antonio López. Introduce el telégrafo. El telégrafo era un instrumento de comunicación de la época que permitía enviar unas claves que eran decodificadas en otro lugar. Digamos que ya era el teléfono, entre comillas, de la época, ¿verdad? Creó fundiciones de hierro, también compró barcos y creó una flota naval con lo cual nuestros productos podían salir de la mediterraneidad. Apostó también por la educación y la cultura. Estableció la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, fundando más de 300 escuelas. Imagínense, más de 300 escuelas en el territorio nacional. En lo que respecta a la política exterior, buscó el reconocimiento internacional de la independencia paraguaya y abrió el país al comercio exterior. Pero Carlos Antonio López fue muy prudente y evitó meterse en conflicto con otros países, por lo cual, porque siempre lo tentaban para entrar en las distintas guerras que habían en la región, en el Río de la Plata, él siempre optó por mantenerse neutral. Para él lo más importante era seguir garantizando la independencia nacional, no ser absorbido ya sea por la Argentina o por el Brasil. Su estilo de gobierno se lo considera el primer presidente constitucional, aunque para mí no era una constitución esa, pero bueno, la historia lo reconoce. De hecho, hay una calle que se llama primer presidente constitucional, ¿verdad? Pero bueno, fue un gobierno fuerte, centralizado, pero algunos historiadores lo llaman gobiernos paternalistas, porque finalmente también le dieron mucho progreso a la ciudadanía y algunos derechos, ¿verdad? Para los ojos de hoy día, la gente diría que era un gobierno de mano dura, etcétera. Pero para el contexto de la época era lo que más o menos se necesitaba en ese momento y lo que estaba en boga en la zona, ¿verdad? Inclusive en la Argentina era peor y había anarquía con guerras civiles constantes, entonces cosa que por lo menos nosotros no teníamos. En lo que hace al reconocimiento de la independencia, ya entrando en las relaciones internacionales del gobierno, recuerden que Carlos Antonio López había fundado el Paraguay Independiente
que fue el primer periódico del Paraguay. Su primer director era Carlos Antonio López. Y lo que hacía era defender la independencia del Paraguay, ¿verdad? Después de gestiones de nuestros diplomáticos, se logró que el Imperio del Brasil envíe a José Antonio Pimenta Bueno, que era un diplomático, con la misión de reconocer nuestra independencia. Se firmó entonces un acuerdo el 14 de septiembre y con esto se va a dar el reconocimiento expreso de nuestra independencia por parte del Brasil. Y también se va a firmar un acuerdo de alianza. En esos momentos en Argentina estaba el dictador que era Rosas, ¿verdad? Ustedes saben que él se oponía tajantemente al reconocimiento de la independencia nacional. Entonces Paraguay veía con buenos ojos una alianza con Brasil para defender a nuestro país ¿cómo decirlo? De las posibles acciones de Rosas para retomar el gobierno por parte de Buenos Aires. Buenos Aires quería gobernar a Paraguay, ¿verdad? Entonces, en ese momento se trazó una alianza que va a ser efímera porque va a durar un par de años y después el Brasil, a la caída de Rosas, va a dar va a romper esa alianza y va a decir que deja sin efecto ese acuerdo. En cuanto al reconocimiento de la independencia argentina, se hizo esperar recién en 1852, casi 40 años después de nuestra independencia argentina, recién se resigna a, entre comillas, perder a la provincia del Paraguay. Derrotado Rosas, el general José Urquiza, al frente de la Confederación Argentina, comisionó a Santiago Derqui para reconocer la independencia paraguaya, firmando el acuerdo Derqui-Varela. En una solemne ceremonia y con gran júbilo popular, el 17 de julio de 1852 va a reconocer la independencia paraguaya y al mismo tiempo va a estipular la libre navegación de los ríos. Fijaron inclusive ya los límites con Argentina, reconociendo la soberanía paraguaya sobre ambas orillas del río Paraguay, y a cambio de ello el Paraguay renunció a la soberanía sobre Misiones a favor de la Argentina, lo que hoy sería la provincia de Misiones. Pero este tratado fue rechazado por el Congreso argentino, porque en ese entonces el gobierno argentino pretendía todo el Chaco paraguayo, ¿verdad? O por lo menos hasta la provincia, a lo que hoy es la provincia de Formosa. Entonces el Congreso argentino rechaza este acuerdo y eso hace que siga habiendo ese problema de límites con la Argentina. Para Paraguay, lo que hoy son las actuales provincias de Misiones y de Formosa era territorio paraguayo, según lo que nosotros sosteníamos y veníamos ocupando desde la época de la colonia. Posteriormente llegaron a Asunción representantes diplomáticos de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Prusia y Cerdeña, que también reconocieron la independencia y firmaron tratados de comercio y de libre navegación. Prusia es lo que hoy sería Alemania y el reino de Cerdeña forma parte hoy día de la República Italiana. En ese entonces era una isla independiente. Otra obra importante de Carlos Antonio López fue enviar a Europa a su hijo Francisco Solano López, que estuvo casi un año, de 1853 a 1854. Fue una expedición diplomática y técnica clave enviada por Carlos Antonio López con varios objetivos. En primer lugar, consolidar la independencia nacional y, por otro lado, modernizar al país. ¿Por qué? Porque él se fue a traer técnicos a contratar, a construir, a encargar la construcción, mejor dicho, de barcos como el Tacuarí, ¿verdad? Con el cual él va a volver navegando después. Bueno, vayamos a los principales objetivos de esta misión a Europa. En primer lugar, la ratificación de los tratados. El obtener el reconocimiento oficial de la independencia paraguaya mediante el intercambio de las ratificaciones. Él se fue a llevar las ratificaciones de los tratados de amistad, comercio y navegación que se habían firmado con Gran Bretaña, Francia, Prusia, Cerdeña, etc. Por otra parte, él contrató técnicos, reclutó ingenieros, médicos, arquitectos y otros profesionales europeos para impulsar el desarrollo industrial y cultural del país.
Estos técnicos son los que van a construir, por ejemplo, la fundición de hierro de la Rosada, el ferrocarril. Los arquitectos van a diseñar lo que hoy es el Palacio de López, lo que hoy es también el Panteón Nacional de los Héroes y algunas otras iglesias muy importantes, ¿verdad? También adquirió tecnología, compró maquinaria, armamento para nuestro ejército, armamento moderno, y el vapor Tacuarí, el barco Tacuarí con el cual él va a venir navegando hasta Paraguay, se va a convertir en el buque insignia de la flota paraguaya. Por otra parte, también inició negociaciones para que España reconociera formalmente la independencia del Paraguay, puesto que España jamás lo había hecho todavía, ¿verdad? Esto se va a producir durante su gobierno, el reconocimiento de España a nuestra independencia. En lo que hace a las relaciones internacionales también con el Brasil, en la foto, en la imagen, mejor dicho, vemos a Pedro II, el emperador del Brasil, el que contra quien va a combatir López en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Desaparecido el peligro del dictador Juan Manuel de Rosas, el Imperio de Brasil solicitó la libre navegación del río Paraguay para poder llegar a su lejana provincia de Mato Grosso. Mato Grosso era la provincia brasilera que estaba limítrofe con los territorios que nosotros considerábamos nuestros, que hoy día sería la provincia de Mato Grosso do Sul de Brasil, ¿verdad? Carlos Antonio López condicionó a esto primero a un arreglo definitivo de los límites. Pero no hubo acuerdo sobre los límites. Entonces, el encargado de negocio del Imperio del Brasil en Asunción, Felipe Pereira Leal, tuvo unas discusiones muy ásperas con Carlos Antonio López, justamente discutiendo sobre los límites, ¿verdad? Tuvieron roces y él empezó a intrigar, a hacer malos comentarios contra el presidente, que obviamente, dada la red de espía que tenía Carlos Antonio López, enseguida llegó a su oído y fue expulsado del país. Obviamente eso fue considerado una ofensa por el gobierno de Brasil, que ya algunos diarios de la época pedían una guerra con Paraguay, y como consecuencia de este incidente, el Imperio del Brasil va a enviar una flota naval con 20 buques, 130 cañones y 2.600 hombres para exigir una disculpa de Carlos Antonio López. Ante esta situación, Carlos Antonio López va a designar a su hijo Francisco Solano López para que medie en ese conflicto. Él va a lograr tranquilizar al enviado de Brasil y va a finalmente firmar un acuerdo de amistad y límites que va a poner fin a esta enemistad, ¿verdad? Y difirieron por un año el ajuste de los límites, ¿verdad? El emperador de Brasil no quedó muy contento con este acuerdo, por lo cual él rechazó este acuerdo y no tuvo vigencia. Fracasado entonces ese acuerdo, el presidente de Carlos Antonio López lo va a enviar al canciller José Verges a Río de Janeiro. Y ahí se va a firmar un nuevo acuerdo, Verges-Paraños, donde se estableció la libre navegación de los ríos Paraná y Paraguay, pero se aplazó la cuestión de los límites por 6 años. Después que Carlos Antonio López y el Imperio de Brasil reglamentaran la navegación, surgió otro incidente. ¿Por qué? Porque Carlos Antonio López puso algunas exigencias a que los barcos brasileños para pasar por territorio paraguayo tenían que poner técnicos paraguayos para la navegación, lo cual no gustó al Imperio de Brasil, que a su vez reglamentó también algunas cuestiones que Paraguay consideró que violaba su soberanía. Entonces surge otro incidente, lo envían a José María Amaral y las cosas salen peor de lo que empezaron, para lo cual nuevamente Paraños fue enviado para enfriar el tema, que por lo visto era uno de los pocos diplomáticos brasileños más moderados en aquella época. En lo que respecta a la Argentina, nuestras relaciones exteriores, ante el fracaso del tratado de Derquis Varela, de julio de 1852, el gobierno argentino va a enviar al general Tomás Guido, quien va a firmar un acuerdo con el canciller, Vázquez. En imágenes vemos justamente a el
general Tomás Guido, ¿verdad?, quien vino al Paraguay y firmó un tratado de paz, amistad, comercio y navegación de los ríos Paraná y Paraguay. Pero una vez más se difirió la cuestión espinosa de los límites. Con esto, ¿qué es lo que hacíamos? Empujábamos el problema para adelante, para adelante. Por eso que después le va a explotar a Francisco Solano López esos problemas de límites y él no va a saber cómo resolverlo de manera diplomática y vamos a entrar en la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Pero eso vamos a ver, como yo le dije, en la próxima clase, no en esta. En esta clase vamos a hablar de todo lo que vino antes y de los condimentos que hicieron posible la guerra de la Triple Alianza. A continuación vamos a hablar de lo que a mi criterio es el mayor error geopolítico que cometió, Francisco Solano López y Carlos Antonio López, que finalmente era su padre, era el presidente. Argentina nuevamente estaba en una guerra civil. La Confederación Argentina estaba separada. Por un lado estaba el Estado de Buenos Aires, con capital en la ciudad de Buenos Aires, y por otro lado lo que quedaba la Confederación Argentina, con capital Paraná, en el actual Entre Ríos, cuya presidencia era Urquiza y la de Buenos Aires era de Mitre. Ellos estaban en guerra y Francisco Solano López, a mi criterio de manera absolutamente desacertada, ofrece su mediación y desempeña un papel clave en la mediación de la Guerra Civil Argentina de 1859. Y logra que se firme el Pacto de San José de Flores el 10 de noviembre de 1859, que unificó la República Argentina. Argentina, como ya les había mencionado, estaba dividida en dos bandos, ¿verdad?, con constantes amenazas de conflicto armado entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué yo digo que esto es el peor error que cometió? Porque con esto, ¿qué es lo que él hizo? Que por lo visto Francisco Solano López no le leía a Maquiavelo, ¿verdad? No dividió y por ende no triunfó, ¿verdad? Maquiavelo decía: divide y triunfarás. Esta era la oportunidad que Argentina se parta en 2 o 3 estados y se deje de ser un peligro para el Paraguay. Y lo cual podía hacer que nosotros tengamos alianza con algunas provincias argentinas que sí eran aliados naturales nuestros, como por ejemplo la provincia de Corrientes o la de Entre Ríos. Con esto, lo que él hizo fue unificó a la Argentina y, para colmo de males, en las siguientes elecciones va a ganar Mitre, que era de Buenos Aires y era archienemigo del Paraguay, y lo va a empezar a hostigar, ¿verdad? Entonces fue el primer gran error que él va a cometer, ya inclusive antes de la guerra, ¿verdad? En lo que hace a las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, tampoco la tuvimos fácil por 2 incidentes, el de Hopkins y del Water Witch. El incidente con el cónsul de Estados Unidos, Edward Hopkins, se produjo el 1 de febrero de 1855. Y también hubo un incidente con el buque Water Witch. ¿En qué consistió el incidente del cónsul? Edward Hopkins había venido primero al Paraguay como un plenipotenciario americano para la ratificación de la independencia, y él buscó para hacer negocio en Paraguay y consiguió establecer una empresa marítima donde el Estado paraguayo inclusive le dio en arriendo algunas tierras públicas, ¿verdad? Hasta ahí venía todo bien, pero después él empieza a tener algunos inconvenientes con Carlos Antonio López, porque cada vez era más demandante con respecto a más privilegios que quería, y la forma en la que él se comportaba o se dirigía a Carlos Antonio López no era de la mejor. Entonces Carlos Antonio López ya le había agarrado ojerizas, como se dice, ¿verdad? La gota que va a colmar el vaso del vaso fue un altercado de su hermano con soldados paraguayos. Su hermano había salido a navegar con la esposa del cónsul francés. En ese momento se cruza con una tropa de soldados paraguayos que estaban moviendo ganado y le dijeron que se detenga para que pueda pasar el ganado, porque si no se iba a asustar el ganado. Pero él, prepotentemente, el hermano del cónsul quiso atropellar el gozo, y uno de los soldados le dio un sablazo entonces para que se tranquilice.
Entonces el cónsul americano pidió audiencia con Carlos Antonio López y se fue y airadamente lo reclamó al presidente López, faltándole al respeto, con lo cual el presidente tomó inmediatamente represalias contra el arrogante cónsul, sacándole las tierras, cancelando el contrato de arrendamiento que le había dado, con lo cual el cónsul pidió auxilio a su gobierno. Coincidentemente, en ese momento, una embarcación del ejército americano, al mando del capitán Page, el buque USS Waterwitch, estaba navegando por el Paraguay haciendo investigación científica y él pide auxilio. Entonces el buque baja hasta Asunción, lo recoge a él y llevan sus cosas, ¿verdad?, a la Argentina. Después vuelve el Waterwitch otra vez hacia territorio paraguayo y toma en la zona de Itapirú había un fuerte y toma el canal que pasa frente al fuerte, pese a que le habían advertido que no cruce por ahí, sino que vaya por el canal principal, porque se consideraba como que estaba violando la seguridad del fuerte, ¿verdad? Pese a las advertencias, el capitán Page entra en el coso y la artillería paraguaya abre fuego, dañando el barco y causando la muerte del timonel Samuel Shiney. La situación generó una grave crisis diplomática que casi nos lleva a una guerra con los Estados Unidos. Imagínense, en 1859 ya casi tuvimos guerra con Estados Unidos. Hoy día creo que es algo impensable que se anime siquiera el presidente paraguayo a echarlo al cónsul de nuestro país o a balear a un buque de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero en aquella época los gobernantes paraguayos hacían respetar nuestra independencia, ¿verdad? En 1859 Estados Unidos envió una poderosa expedición naval y esto causó susto y alarma en el Río de la Plata cuando entró por Buenos Aires, por lo cual el presidente Urquiza lo paró y lo convocó al almirante americano que venía con el buque, ¿verdad? Y le convenció de que él iba a mediar y él mismo lo acompaña hasta Paraguay. Urquiza era amigo de Carlos Antonio López, de hecho era compadre de Francisco Solano López, y estaba muy preocupado. Entonces él se reúne con Carlos Antonio López. Urquiza se va a hospedar en una propiedad que es la actual sede del Ministerio de Obras Públicas, en Oliva y Alveria. Ahí se hospedó Urquiza durante el tiempo que estuvo. Se quedó unas cuantas semanas hasta lograr convencerle. Las negociaciones dice que fueron muy duras y Urquiza, como era amigo de Carlos Antonio López, varias veces le levantó la voz diciéndole que como de él no veía que iban a entrar en guerra, que Estados Unidos le iba a invadir a Paraguay, que tratase de ser un poco más flexible, ¿verdad? Entonces, a regañadientes, Paraguay acepta pagar una indemnización de $10.000 a la familia del marinero muerto y le pide disculpas al gobierno de los Estados Unidos por haber baleado el Waterwitch y se retira a la flota de los Estados Unidos, dándose por satisfecha, digamos, con eso, ¿verdad? Ahora, en lo que respecta a las obras de gobierno de Carlos Antonio López, es importante hablar de que las obras económicas y técnicas, ¿verdad? Como yo les había adelantado hace rato, Paraguay vivió una etapa de amplia modernización, una acelerada modernización, diría yo, pero también marcado por la autosuficiencia y la tecnología europea. ¿Qué significa la autosuficiencia? Nosotros todo lo que producíamos lo consumíamos e inclusive teníamos excedentes que lo exportábamos, pero las importaciones eran mínimas. La mayoría de los productos eran de productos nacionales, cosa que hoy día es a la inversa. La mayoría de nuestros productos que uno adquiere son productos importados, ¿verdad? En lo que respecta a la moneda o las finanzas, en 1847 comenzó a circular la primera moneda nacional acuñada en Inglaterra, ¿verdad? Infraestructura ferroviaria. En 1856 va a iniciar la construcción del ferrocarril, uno de los primeros de Sudamérica. Es mentira que es el primero de Sudamérica, como muchas veces dicen.
De hecho es el tercero o cuarto, no recuerdo bien, pero Argentina y Chile y Brasil ya tenían antes. El tramo inicial conectaba la actual Plaza Uruguaya, ¿verdad? Donde está hasta ahora la estación del tren, con el puerto de Asunción, y después también se iba hasta la ciudad de Paraguarí. En imágenes pueden ver justamente la locomotora de aquel entonces, ¿verdad? También en lo que respecta a nuestra soberanía naval, se creó una marina mercante con buques mercantes que después fueron transformados en buques de guerra para la guerra de la Triple Alianza, como el Tacuarí, ¿verdad? Permitiendo al país comerciar directamente hasta el Río de la Plata y Brasil, inclusive rompiendo ese aislamiento geográfico, o sea, nuestra mediterraneidad que siempre nos ha jugado una mala pasada ya desde la época de la colonia, ¿verdad? Y hasta la actualidad, diría yo, ¿verdad? Recuerden que muchas veces por la sequía, Profesor, sí, profesor, sí, Laura. en algún momento el Paraguay tuvo salida al mar o siempre fuimos mediterráneos. Bueno, nosotros como Paraguay propiamente dicho, no, cuando era la provincia gigante de las Indias, sí teníamos salida al mar, que era todo el territorio que hoy día es la zona de Uruguay y eh, las playas del estado de Santa Catarina, de Brasil y Paraná, ¿verdad? Cuando Hernando Arias de Saavedra era el gobernador de la provincia gigante de las Indias, él va a pedirle al gobernador, perdón, al rey de España que divida la provincia en dos. Pero al hacerse la división, se funda la provincia del Paraguay y la de Buenos Aires, y ahí nosotros perdemos nuestras costas marítimas. O sea, desde el momento que ya éramos provincia del Paraguay, ya no tuvimos, perdón, costas en el mar. No sé si con eso respondí tu Sí, pregunta. gracias. Ya, De nada. ya, gracias. En lo que hace a las comunicaciones, en 1864 instalan el primer telégrafo de la región, conectando Asunción con Villeta bajo dirección de técnicos alemanes, ¿verdad? El telégrafo era muy importante porque era un medio de comunicación inmediato en aquella época. Era como el teléfono, si uno no podía hablar con el otro, sí podía enviar mensajes que los otros podían enterarse. Es como enviar mensajes de texto hoy día, ¿verdad? Si bien no puedes hablar con esa persona, le puedes avisar de algo que está pasando en forma inmediata. Para la época eso era el avance, era el gana luego de las comunicaciones, ¿verdad? Y Paraguay lo tenía y fue el primero en la región, ¿verdad? El primero conectado en Asunción con Villeta y después se va a ir expandiendo en la época de Francisco Solano López, ya justamente por la guerra hasta donde estaban los cuarteles, ¿verdad? En lo que hace a la industria pesada, se fundó la fundición de hierro de la Rosada en Urucuy en 1850. Fue una de las primeras fundiciones de hierro en el continente y estaba dirigida por expertos europeos, ¿verdad? El coronel húngaro Wisner de Montgesten es el que va a hacer los planos y va a diseñar esta fundición de hierro, ¿verdad? Con lo cual Paraguay va a empezar a incursionar también en la minería, porque ahí se va a sacar el hierro de esa zona y se van a producir las armas, los cañones e inclusive las campanas de nuestras iglesias, ¿verdad? En lo que respecta a la inmigración, se fomentó la llegada de colonos franceses para poblar el Chaco en la zona conocida en ese entonces como Nueva Burdeos y hoy llamada Villa Ayes, capital del departamento del presidente Ayes. En lo que hace a las obras educativas y culturales, en imágenes vemos a don Ildefonso Bermejo, que fue uno de los intelectuales españoles que contrató Carlos Antonio López y dirigió la Escuela Normal y después el Aula de Filosofía. Ildefonso Bermejo era el profesor, digamos, el más renombrado que había en ese entonces. Después, cuando empieza la guerra, él le va a pedir permiso al mariscal López para huir del país. Mariscal López al principio le va a negar y después lo va a autorizar. Aparentemente él se fue de manera, ¿cómo decirlo?, con algunos recelos contra el Paraguay, porque él después va a lanzar un libro en España que les recomiendo si pueden leer, lo que se llama
vida y obra en el Paraguay en las épocas del viejo López. Y ahí él cuenta con lujo de detalle todo lo que era el día a día en esa época. Te permite sobre todo saber cómo vivían en esa época. Por ejemplo, él cuenta así como una crítica que Carlos Antonio López era muy glotón, decía él, ¿verdad? Que Carlos Antonio López, qué sé yo, le pedía que le cocinen, por ejemplo, una fuente de boriborí, comía toda la fuente y después tomaba una fuente de naranja que chupaba uno a uno toda la fuente de naranja, ¿verdad? Él cuenta eso, ¿verdad? También cuenta así varios entretelones, ¿verdad? Peleas. Y te cuenta, por ejemplo, que Carlos Antonio López, en la imagen anterior, creo que habíamos visto la imagen de él, bueno, no está acá con la galera, pero él, siempre Carlos Antonio López, ustedes lo habrán visto, usaba unas galeras, ¿verdad? Y él decía que Carlos Antonio López tenía dos galeras, una azul y una negra. Cuando él estaba de buen humor, se ponía la galera azul, entonces su secretario ya sabía que él estaba dispuesto a recibir a la gente. Cuando él se ponía en la galera negra, significaba que estaba de mal humor y el secretario no tenía que dejarle pasar a nadie. Él no tenía ganas de recibirle a nadie. Esa es entre otras anécdotas que él va contando. Después contaba que en el Ministerio de Relaciones Exteriores el canciller personalmente doblaba los ejemplares del Paraguayo Independiente, ¿verdad? Así, burlándose, él cuenta eso. O sea, es bastante crítico hacia el Paraguay, hasta si se quiere mal agradecido, ¿verdad? Porque él mucho dinero ganó acá. Pero bueno, es lo que uno puede aprender de su libro, ¿verdad? Y hacerse una idea de cómo era, ¿verdad? Asunción y cómo era en la época de Carlos Antonio López, ¿verdad? El gobierno, como yo había comentado hace rato, se enfocó entonces en formar cuadros técnicos y profesionales, de manera a sostener el desarrollo industrial. También fundó una escuela de derecho en 1850 para la formación jurídica, para lo cual eh, lo trajeron de Buenos Aires a Juan Andrés Gelli, que era un diplomático paraguayo que estaba estudiando en Argentina, y él funda la Escuela de Derecho. Esto sería la precursora de la Facultad de Derecho, que se va a fundar ya mucho tiempo después, una vez finalizada la guerra en 1879. El aula de matemáticas también enfocado en ciencia exacta, aritmética, la escuela normal y aula de filosofía que ya le había mencionado yo, de Ildefonso Bermejo. Y lo más importante es que él entendió que Paraguay debía formar jóvenes en todas las áreas de la ciencia y envió a más de 60 jóvenes a estudiar afuera, a París y a Londres, para que estudien carreras técnicas y al regresar trabajen en las instituciones del Estado. Desgraciadamente, ellos ya van a volver después de la guerra de la Triple Alianza, ya, y ahí muchos de ellos van a encargarse de la reconstrucción nacional después de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Carlos Antonio López ya no vio el fruto de su esfuerzo. Ahora vayamos al Profesor, gobierno. Sí. profesor, antes de pasar, ¿cuál era la formación académica de Carlos Antonio López para que pueda traer todas esas obras al país? Y también la mayoría de los asesores, como el anterior que mencionó, eran personas que estudiaban en el extranjero o ya se formaron acá. Bueno, en el Paraguay, Laura, lastimosamente no existía universidad en ese entonces. Recién se va a crear con la Universidad Nacional de Asunción después de la guerra de la Triple Alianza. Carlos Antonio López había hecho algunos estudios, o sea, terminó el colegio y nada más, ¿verdad? Pero era una persona autodidacta. Él leía muchísimo. Y de los asesores que él tenía, algunos habían estudiado en Buenos Aires, se habían recibido de abogados. Pero en Paraguay no había universidad, entonces los pocos que tenían título universitario habían estudiado o en la Universidad de Córdoba o en la Universidad de Buenos Aires. Pero Carlos Antonio López no tenía título universitario, pero sí era un autodidacta. Justamente en la época de Francia, él se internó en el interior, en Villa del Rosario, para que el dictador no tome recelo, dado que era una persona muy instruida, ¿verdad? Como ustedes saben, el doctor Francia no permitía que nadie le haga sombra. Él tenía que ser el mayor intelectual del país, ¿verdad? No sé si con esto, Laura, Sí, aclaré gracias, tu... profesor. De Gracias. nada. En lo que hace al gobierno de Francisco Solano López, vamos a hablar de la primera etapa
de su gobierno, puesto que lo demás prácticamente es absorbida por la guerra, ¿verdad? Como les dije hace rato, la guerra lo vamos a estudiar en la clase de mañana. Aprovecho para volver a reiterar el recordatorio para que estudien las unidades 1 y 2, puesto que el próximo lunes, en vez de la clase, vamos a tener el examen parcial que va a valer 40 puntos y van a ser 20 preguntas de 2 puntos. Los puntos van a ser exclusivamente en selección múltiple, 3 opciones, deben elegir una que es la única correcta y sobre los materiales que yo les había entregado de las 2 primeras unidades, que fueron las primeras 3 clases. No fueron 4 clases porque una fue feriado y tuvimos que condensar en una sola clase 2, o sea, toda una unidad entera, porque yo por la extensión de las unidades lo divido en 2 clases, ¿verdad? Bueno, volviendo un poco al tema de al gobierno de Francisco Solano López, en 1862 había fallecido Carlos Antonio López. Él había dejado en su testamento él le designó como vicepresidente interino a su hijo, el general Francisco, en ese entonces general Francisco Solano López, y después es electo en un congreso por el voto popular, donde se oponen solamente 2 personas, el padre Fidel Maíz, que después va a ir apresado, y un diputado de apellido Varela, quien hace recordar que la carta política, la ley de administración pública de 1844, en una parte decía que el gobierno no podía ser de una sola familia. El único problema es que él propone como presidente a Benigno López, que era el hermano de Mariscal López y por ende el hijo de Carlos Antonio López, por lo cual su argumento no tuvo mucho sustento y no tuvo apoyo, ¿verdad? Francisco Solano López, una vez asumido el poder, va a continuar con las obras de progreso del que había iniciado su padre, ¿verdad? Va a haber un apogeo del Estado mercantilista, él va a continuar con el desarrollo industrial y las obras públicas, va a imitar los estilos europeos, como por ejemplo el Oratorio de la Virgen de la Asunción, que no llegó a terminarse, ¿verdad? Que es el actual Panteón Nacional de los Héroes. Inicialmente iba a ser un oratorio para la Virgen de la Asunción. La construcción de lo que hoy es el Palacio de López, esa iba a ser la residencia privada de él, ¿verdad? Imagínense lo que iba a ser su casa. Hoy es, a mi criterio al menos, el edificio más hermoso que tiene esta ciudad de Asunción. De hecho, cuando vienen amigos extranjeros, yo siempre los llevo y todos te dicen lo mismo, que lo más lindo que tiene Asunción, de la parte antigua del Palacio de López y de la parte moderna los shopping, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pero lo que respecta a lo poco que queda acá de las cuestiones de las construcciones antiguas. Porque desgraciadamente el paraguayo parece que tiene una fobia hacia la historia, porque destruimos todos nuestros edificios históricos de la época de la colonia, prácticamente no queda casi nada y muy pocos edificios se conservan, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿verdad? También Francisco Solano López va a iniciar la construcción de lo que debía haber sido el Teatro Nacional, que es lo que hasta hace poco era la Subsecretaría de Estado de Tributación, hoy día Dirección Nacional de Impuestos de NIT, ¿verdad? Y tributos. No sé si alguna vez ustedes entraron a ese edificio de la EXET, se van a dar cuenta que es hermoso por dentro y que no pareciera un edificio para impuestos, ¿verdad? Tiene pinta de ser algo mucho más lindo como un teatro, ¿verdad? Así, bueno, y justamente iba a ser el Teatro Nacional, pero lastimosamente la guerra truncó eso, ¿verdad? En lo que hace a la política exterior, él va a cambiar esa doctrina que tenía su padre de no intervenir. El Carlos Antonio López era más bien partidario de mantenernos al margen de los conflictos en el Río de la Plata y defender nuestra independencia nacional, nada más que eso. Pero sí abrirnos al comercio con todos los países del mundo. Sin embargo, Carlos Francisco Solano López tenía un ego un poco más elevado que su padre y quería ser un actor importante en el Río de la Plata. Entonces, con sus asesores, él va a pergeñar la doctrina del equilibrio del poder en la cuenca del Plata, buscando posicionar a Paraguay como una potencia regional. Más adelante vamos a estudiar, en un punto que está un poquito más adelante en esta presentación, en qué consistía esa doctrina.
también va a militarizar el país. Entonces él va a comprar nuevas armas, nuevos armamentos y empieza justamente el entrenamiento ya de nuestro ejército con miras a lo que después iba a ser la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Él se estaba preparando porque él veía que las cuestiones iban mal. Recuerden que con el Brasil habían habido muchísimos eh, incidentes diplomáticos, inclusive envío de una flota, ¿verdad? De barcos del Brasil, ¿verdad? También con los Estados Unidos. Con Argentina había habido infinidad de peleas. Con Mitre la relación estaba muy mal, ¿verdad? Y él había ayudado justamente a que se unan todos en uno de los errores estratégicos más grandes que él va a cometer en su vida. Entonces, esto hizo que él ya vea como algo inevitable la guerra, ¿verdad? Y su mandato estuvo finalmente marcado por la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? En la que él va a morir el 1 de marzo de 1870. Por lo cual es muy poco lo que se puede hablar de las obras de progreso, puesto que todo fue ya preparar el ejército para lo que él veía venir, ¿verdad? Y después, en el 64, apenas 2 años que él había asumido la presidencia, ya empieza la guerra, ¿verdad? O sea, tuvo solamente 2 años para poder hacer algunas obras de progreso, ¿verdad? Aún así, hizo algunas cuestiones importantes que vale la pena destacar. Lo que ven en fotografía es el actual Panteón Nacional de los Héroes, que iba a ser el oratorio de la Virgen de la Asunción y que fue construido durante su gobierno por el arquitecto Ravizza, que era un italiano, lo mismo que el Teatro Nacional, que hoy es la sede de la DENIT, ¿verdad? Y ya les comenté hace rato. En lo que hace a la industria y la economía, él va a impulsar la fundición de hierro de Guayaquil, que era una de las más modernas de la región y con lo cual se fabricaban todo el armamento pesado que nuestro ejército necesitaba. También va a haber una explotación intensiva de la yerba mate y de la madera y por sobre todo la fabricación de pólvora, que era sumamente importante para la defensa nacional. Y hablando de la defensa nacional, van a crear campamentos militares como el de Cerro León, al cual se va a extender el telégrafo hasta Cerro León, donde él era el campamento desde donde el mariscal dirigía el teatro de guerra. Para formar soldados, se va a crear la fortificación de Humaitá y se va a fortalecer el parque de nuestra artillería, ¿verdad? Hasta ese momento se creía que Humaitá era infranqueable, de hecho se habían puesto unas cadenas ahí que cortaban la navegación del río Paraguay. Solamente con la autorización de la guarnición militar se levantaba la cadena y podía cruzar el barco, ¿verdad? En lo que hace a la cultura de la educación, se continuó con la política de becas para enviar jóvenes a estudiar a Europa, el fomento de la formación de artistas inclusive, y el uso del periodismo oficial con el semanario, que era lo que anteriormente era el Paraguay Independiente, que después del reconocimiento de la independencia por parte de la Argentina, cambió su nombre al semanario y era una especie de diario oficial que nos notificaba a los ciudadanos de las cuestiones que iban sucediendo en la República. Y en lo que hace al desarrollo social también se apoyó la constitución de las familias mediante el matrimonio, asignándole tierras y ganados. O sea, se incentivaba el matrimonio de los ciudadanos, dándole tierras y ganados. Recordemos que el matrimonio en ese entonces era religioso, no existía todavía el matrimonio civil. La ley de matrimonio civil, como sabrán los que son casados, es que porque te leen en tu casamiento, ¿verdad? Es una ley posterior, es de 1877, posterior a la guerra de la Triple Alianza. Ahora vayamos al contexto histórico previo a la guerra. Los territorios que ustedes ven aquí son los que estaban en disputa. Con el Brasil, todo esto, que acá justamente ya te sopla, ¿verdad? Ya te hace un spoiler de cuándo lo vamos a perder. Y esto era con la Argentina, todo esto. Argentina reclamaba todo esto. Esto que está acá con Bolivia, esto se va a definir también en la guerra del Chaco, pero eso es algo que vamos a ver mucho más adelante. Bueno, no tan mucho más adelante, pero más adelante en un par de clases más. Entonces, ¿cuál era la...? Ah, perdón, también acá está lo que anteriormente era la provincia de Misiones, que hoy es la provincia argentina de Misiones, ¿verdad? Que perdimos en 1876 también. Entonces, ¿cuál era la situación general del Paraguay en víspera de la guerra contra la Triple Alianza? No había una definición de límites
con Argentina, ni con Brasil, ni tampoco con Bolivia. Teníamos pésimas relaciones con el Imperio de Brasil, por todo esto que yo les había comentado, la expulsión de los diplomáticos, la navegación por el río Paraguay, que no se le garantizaba la libre navegación, por lo cual el Brasil no podía llegar por vía fluvial hasta la provincia de Mato Grosso, y tampoco podía hacerlo por vía terrestre, sino con un camino muy tortuoso que le llevaba meses, ¿verdad? Entonces ese era un problema para el Imperio de Brasil y Paraguay tampoco le facilitaba eso. Se hizo sobre la hora una alianza militar con Uruguay, con el gobierno del Partido Blanco, otro error garrafal de Francisco Solano López, puesto que esto es lo que finalmente va a desembocar en la guerra de la Triple Alianza. Y el Partido Blanco finalmente no va tampoco a movilizar a sus ciudadanos para defender al Paraguay, sino que se va a quedar en el molde. Con lo cual yo creo que esto fue otro de los pésimos errores de Francisco Solano López. Había ya una mala predisposición del gobierno de Mitre y de la prensa porteña contra el gobierno paraguayo. La prensa porteña todos los días lo retrataba como un salvaje al presidente Francisco Solano López, como si fuese un indio, y decía que Argentina debía civilizar al Paraguay con una guerra de civilización, ¿verdad? Las causas de la guerra, ahí entramos ya a analizar las causas de la guerra. Y acá vamos a entender algo. El principal problema que posiblemente haya desembocado en la guerra de la Triple Alianza es la no definición de los límites con los otros países. Y que Carlos Antonio López siempre tiraba para adelante el problema, con lo cual iba también perdiendo la paciencia de otros países vecinos y cada vez era más ambicioso, ¿verdad? El eterno problema de los límites de la República del Paraguay era una herencia diplomática de España que realmente ni el doctor Francia ni Carlos Antonio López lograron solucionar. Otra de las causas de la guerra era la intervención argentina y brasileña en la guerra civil uruguaya y también la intervención de Paraguay. Yo agregaría ahora, cuando Paraguay va a defenderlo al gobierno del presidente Berro, que cuando fue invadido realmente por Brasil. En realidad Paraguay se mete cuando es invadido Uruguay. El expansionismo brasileño y porteño es otra de las causas, puesto que ellos querían sojuzgarle a Paraguay y a Uruguay. El cambio de doctrina de las relaciones exteriores del Paraguay, del aislamiento que teníamos con Carlos Antonio López, con el doctor Francia, a la neutralidad de Carlos Antonio López, ahí nos fuimos al equilibrio del Plata. Y ahí nos metimos en conflictos ajenos, ¿verdad? Todo sea por el bendito equilibrio del Plata. La animadversión que tenía el emperador Pedro II de Brasil y Bartolomé Mitre, presidente de la Argentina, hacia el presidente Francisco Solano López, ¿verdad? Ellos le tenían un odio visceral a Francisco Solano López y él tampoco se preocupó de tratar de limar esas asperezas, ¿verdad? En imágenes pueden ver ustedes una estampilla que conmemora el centenario del Pacto de San José de Flores, que, como le dije hace rato, es el mayor error geopolítico de Francisco Solano López. Y ahí ven en imágenes a Bartolomé Mitre y a Justo José Urquiza, quienes son los que firmaron ese acuerdo gracias a la mediación de Francisco Solano López, con lo cual Argentina se va a reunificar, se va a fortalecer y para colmo se va a unir al Brasil después. Otra causal de la guerra es la negativa del Paraguay al libre comercio. Persistía en menor medida el estatismo y la economía dirigida. Como yo les mencioné hace rato, Paraguay era autosuficiente y muy poco lo permitía el ingreso de productos extranjeros, ¿verdad? Tampoco permitía la libre navegación de los ríos Paraná y Paraguay. Todo esto hacía que el imperio colonial de la época de Inglaterra y nuestros países vecinos como Argentina y Brasil estén absolutamente molestos y quieran, como ellos decían, abrir a cañonazos el Paraguay al comercio exterior, ¿verdad? Entonces nos fuimos llenando de enemigos, digamos. Ahora sí, vamos al dichoso equilibrio del Plata, ¿verdad? De la balanza ahí. La doctrina del equilibrio del Plata
consistía en la política de evitar que cualquier potencia regional, específicamente Argentina o Brasil, dominara por completo la cuenca del Río de la Plata, garantizando así la independencia de los estados más pequeños como Uruguay y Paraguay, que eran como estados tapones, ¿verdad? Que trancaban eso para que supuestamente se dé un equilibrio entre todos los países, ¿verdad? Lo que nunca se le ocurrió a López era que Argentina y Brasil podían unirse entre ellos y fagocitarle a los otros, ¿verdad? Pero bueno, sus pilares principales eran la preservación del status quo. Se buscaba que ninguna de las dos potencias mayores absorbiera territorio de los países vecinos ni alterara el balance de fuerza establecido tras la independencia. La independencia de Uruguay y Paraguay, ambos países actuaban como estados tapón para evitar un conflicto directo permanente entre Argentina y el Imperio de Brasil. La libre navegación de los ríos fue un punto crítico ya que permitía el acceso comercial a las provincias interiores y al Paraguay sin depender exclusivamente del control de Buenos Aires. Lo simpático era que Paraguay no cumplía con esto, puesto que no permitía la libre navegación de los ríos en lo que era el tramo soberano nuestro, ¿verdad? Pero sí decía que eso era parte del equilibrio del Plata, ¿verdad? Ahora vamos a lo que va a ser la mecha que va a encender la guerra de la Triple Alianza. En el retrato acá está Venancio Flores, general uruguayo de la facción colorada. La cuestión uruguaya. En el Paraguay, bajo el mandato de Francisco Solano López, se intentó aplicar la doctrina del equilibrio del Plata para evitar la hegemonía argentina y Brasil en la región del Río de la Plata, para lo cual en la cuestión uruguaya, que era la guerra civil uruguaya, se va a tratar de aplicar desastrosamente a mi criterio la doctrina del equilibrio del Plata. En abril de 1863, el general Venancio Flores va a iniciar una revolución en Uruguay con el apoyo de Bartolomé Mitre, que eran aliados. Ellos eran de tendencia liberal y el gobierno de Francisco Berro era de tendencia conservadora, por lo cual era aliado de los López. El gobierno uruguayo del Partido Blanco pide ayuda al Paraguay y dice que Argentina busca reconstruir el antiguo virreinato del Río de la Plata. Entonces va a enviar a un enviado al Paraguay, que es Octavio Lapido, quien va a venir a solicitar apoyo del Paraguay. El presidente López lo va a recibir y va a enviar, en consecuencia le va a decir a José Vergés que pida explicaciones al gobierno argentino sobre los hechos que se le imputaban, las cuales nunca fueron respondidas por el gobierno argentino. Pero ¿qué pasó? La situación empezó a empeorar, puesto que Brasil también se mete después en la guerra civil uruguaya. Pues argumentó que soldados partidarios, que los soldados uruguayos perseguían a los brasileños que vivían en la frontera uruguayo-brasilera. En realidad, en esa región, como toda frontera seca, había mucho bandolerismo, hoy lo llamaríamos abigeato, y uno cruzaba de un lado al otro de la frontera, ¿verdad? Para escapar de las fuerzas públicas, ¿verdad? Pero bueno, los uruguayos empezaron a apresar a los brasileños que cometían esas fechorías, y estos fueron hasta Río de Janeiro, que en ese entonces era la capital del Imperio de Brasil, a solicitarle ayuda al emperador de Brasil, lo cual vio como una oportunidad para meter sus narices en la guerra civil uruguaya. Y recuerden que Uruguay en algún momento de su historia había sido absorbido por Brasil. Después se va a volver a independizar gracias a Artigas, ¿verdad? Entonces siempre había esa intención del Brasil de absorber a Uruguay. Entonces, después de esos choques entre brasileños y partidarios de Flores con los soldados uruguayos en la frontera, el Imperio de Brasil interviene en la guerra civil uruguaya. Exige que se castigue a los culpables, que se libere a los brasileños detenidos y se indemnice a las víctimas, para lo cual le envía al diplomático José Antonio Saraiva, quien no llegó solo, ¿verdad? Llegó acompañado de una escuadra naval al mando del almirante Tamandaré, y también movilizó tropas alrededor de la frontera uruguayo-brasileña. Esto alarmó sumamente al gobierno uruguayo y también al gobierno paraguayo, ¿verdad? El gobierno uruguayo envió a José Vázquez Sagastume a nuestro país
para alertar al presidente López del peligro que significaba para la independencia uruguaya y por ende para el equilibrio del Plata. Y aquí Vázquez Sagastume va a cometer un error garrafal, le va a ofrecer a López, a Francisco Solano López, que él sea el mediador en la guerra civil uruguaya y en el conflicto con el Brasil, sin tener autorización de su gobierno. El gobierno brasilero va a rechazar eso, esa mediación, y el gobierno uruguayo también, con lo cual Francisco Solano López queda sumamente enojado y molesto por ese doble desaire. Francisco Solano López va a intentar mediar, va a sufrir un doble desaire, puesto que ya el Brasil había aceptado una mediación conjunta de Argentina e Inglaterra, entonces desechó la mediación paraguaya. En junio de 1864, los representantes de Brasil, Argentina y de la facción de Flores se van a reunir en Puntas del Rosario, Uruguay, bajo mediación del encargado de negocios de Inglaterra, Edward Thornton. Y aquí es donde se va a empezar a delinear ya una alianza entre estas tres facciones, ¿verdad? Entre Brasil, Argentina y los uruguayos de Flores, puesto que ellos veían que Paraguay podía hacer una alianza con los blancos uruguayos y con las provincias argentinas de Entre Ríos y Corrientes, lo cual podía terminar en una guerra, ¿verdad? Entonces, Brasil va a dar un ultimátum. Saraiva le va a dar un ultimátum y le va a dar 72 horas a Brasil al Uruguay, perdón, para que resarza los daños y libera a los ciudadanos brasileños que se encontraban detenidos. Obviamente, Uruguay rechazó terminantemente este ultimátum porque era violatorio de su independencia y su soberanía, ¿verdad? Entonces, el 4 de agosto, ante la negativa de Uruguay, el Imperio de Brasil decide invadir Uruguay. El 30 de agosto de 1864, Paraguay, a través de una nota hecha por José Vergel, advirtió formalmente que cualquier ocupación del territorio uruguayo sería considerada una amenaza al equilibrio del Plata y por ende un casus belli, o sea, un motivo de guerra, ¿verdad? Con esto, prácticamente era una declaración de guerra al Brasil, puesto que Brasil jamás iba a aceptar semejante ultimátum de Paraguay, ¿verdad? Lo cual Brasil obviamente rechazó y procedió a invadir el Uruguay. Este es el segundo error garrafal grave de Francisco Solano López. No había ninguna necesidad de hacerle un ultimátum a Brasil y mucho menos de declararle la guerra a consecuencia de una guerra civil con entre Uruguay, un problema de los uruguayos entre ellos y después con los brasileños, ¿verdad? En todo caso hubiese... Sí. Y ahí también López creo que violó la soberanía de Brasil al advertirlo, ¿verdad? Porque si si Brasil era un país soberano, yo creo que un tercero en el conflicto no debería haber sido. Así mismo es la verdad. Después va a invadir la soberanía argentina, también invadiendo Argentina, ¿verdad? Pero eso vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Acá prácticamente con esto Paraguay sella su suerte antes de que se empiece la guerra, ¿verdad? Después la caterva de errores la serie de errores que se van a cometer en la guerra de la Triple Alianza van a sellar nuestra suerte, ¿verdad? Pero eso, como yo les comenté, vamos a ver en la clase de mañana, ¿verdad? La nota del 4 de agosto era una nota, como yo les había comentado hace rato, sumamente fuerte, ¿verdad? Porque ante la solicitud del gobierno de Montevideo, Paraguay cierra un acuerdo y el 30 de agosto dirige una nota al imperio, protestando por el ultimátum del 4 de agosto, en el sentido de que cualquier ocupación del territorio uruguayo por fuerzas imperiales iba a ser considerado atentatorio contra el equilibrio de los estados del Plata
y Paraguay deslindaba cualquier responsabilidad de lo que pasase después de eso. Por supuesto que que el Imperio de Brasil hizo caso omiso y las tropas al mando del general Mena Barreto, a quien ven aquí en la fotografía antigua, en blanco y negro, van a invadir territorio uruguayo, inmiscuyéndose en la guerra civil uruguaya, van a apoyar a las tropas de Flores y finalmente van a llegar a un acuerdo con los uruguayos. Los mismos uruguayos van a firmar un acuerdo, van a terminar su guerra civil y van a firmar la paz con Brasil. Pero mientras tanto, Paraguay ya le había declarado la guerra a, al Imperio del Brasil, ¿verdad? Urquiza aquí jugó un papel preponderante, puesto que él le había dicho que lo iba a apoyar. También los blancos uruguayos, como se dice vulgarmente, le calentaron la cabeza a López, en el sentido que si entraba en guerra con Brasil, entre ríos corrientes, más los blancos se unirían. Entonces, en las matemáticas de de Francisco Solano López, iba a estar medio parejo el partido, ¿verdad? Pero bueno, nada, eso sucedió como todos sabemos, ¿verdad? Y el resto de la historia es conocida por ustedes, ¿verdad? Hay un cuarto aliado que se ha mencionado, se ha especulado, mejor dicho, muchas veces, ¿verdad? Habrán escuchado ustedes, no sé si alguna vez escucharon hablar del cuarto aliado. No sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó sobre eso. ¿Qué tal, Yo profe? no. Recién yo entré, pero de la Triple Alianza estamos hablando. Sí, sí, sí. Sí, Bruno. Sí, yo soy un creyente de que es una quíntuple alianza, profe, con Portugal ayudando ahí los ingleses. Bueno, hay muchos historiadores, especialmente León Pommer se llama un historiador revisionista argentino, que escribió una obra muy interesante que les recomiendo, que se llama La Guerra del Paraguay, Gran Negocio. Y León Pommer investigó con documentos, él demuestra que Inglaterra financió la guerra de la Triple Alianza. ¿A qué me refiero cuando digo que financió? A que todo el armamento que compraron los aliados lo fue otorgado en créditos blandos que otorgó la banca inglesa. Y quien hacía las gestiones para los créditos era nada más y nada menos que el embajador inglés, llamaríamos hoy, era encargado de negocios, le decía en esa época, ante Buenos Aires, Edward Thornton. ¿Verdad? Bueno, aquí hay historiadores que no están de acuerdo con León Pommer y dicen que en realidad eso fue una cuestión de Edward Thornton, donde él era más o menos una especie de comisionista de los banqueros, que él lo hizo a título personal para enriquecerse con eso, ¿verdad? Y hay otros que dicen que no, que él estaba siguiendo instrucciones de su gobierno y que era parte del objetivo de Inglaterra de destruir al Paraguay para abrirle al comercio. Recuerden que en ese entonces Inglaterra era lo que hoy es Estados Unidos, ¿verdad? Era el amo del universo, la mayor potencia, y quería meter sus productos y comercializar, ¿verdad? Y no quería competencia, no quería que el algodón paraguayo le compita, u otros, la yerba mate, etcétera, etcétera. Entonces, esta hipótesis del cuarto aliado se basamenta en la financiación de la banca inglesa a los aliados y en las gestiones para la formación de la Triple Alianza, que también realizó Edward Thornton, ¿verdad? Que fue el que les unió a los diplomáticos brasileros, argentinos y uruguayos del sector de Flores, ¿verdad? Entonces se menciona la influencia de la diplomacia británica que buscaba la apertura económica del Paraguay, que era un país con un modelo económico más cerrado y autónomo, que era visto como un mal ejemplo, digamos, y como una competencia comercial, ¿verdad? Hay otros que dicen que Paraguay no podía ser jamás competencia de un imperio como el británico, ¿verdad? Pero no necesariamente uno debe ser una competencia, yo para que te lo consideren una molestia. Para más señas podemos ver lo que es actualmente la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, ¿verdad? Estados Unidos no puede argumentar que Irán sea un peligro para su territorio cuando que están a miles y miles de kilómetros y el misil más cercano o sea, el misil de más alta potencia de Irán apenas llegaría hasta Egipto. Jamás va a llegar hasta Estados Unidos, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es desviarnos nuestro tema, ¿verdad?
Profesor, Sí, entonces a la conclusión que yo llego, si hubo un cuarto aliado, que la guerra ya era netamente comercial y para Inglaterra y era no por netamente comercial. territorio como en la época del doctor Francia, Carlos Antonio López. Sí, y para el Mariscal López creo que también fue comercial. De un principio él quiso intervenir en algo netamente comercial, olvidándose de, no sé, de los paraguayos, en ese sentido, ¿verdad? De la vida valía más que un tratado igualitario. Creo yo que esa visión tenía Carlos Antonio López, por eso postergó y su hijo, bueno, hizo lo que él hizo. Lo que ya sabemos, ¿verdad? Sí. Yo Y soy mira, para defensor Inglaterra, de López, profe. Gina. perdón, sí, Bruno, no te Yo estoy escucho. a favor de Mariscal López siempre, porque más creo que fue una trampa. O sea, documentalmente, o sea, el tratado secreto es de conocimiento abierto. Era Mariscal López o sea quien sea el presidente, la idea era hacerle caer en la trampa, en el tratado secreto. Mariscal López para mí fue el de turno nomás. Si era otro, iban a hacer que caiga porque existe el tratado secreto y sabemos que era una trampa en todo momento. Sí, vea, yo no quisiera entrar en eso porque esa es la clase de mañana, ¿verdad? Y ahí vamos a tener una parte que quiero hacer justamente un debate sobre la figura del Mariscal López. Por eso no quiero adelantarte mi opinión, no quiero preopinar, ¿verdad? Porque si no ya voy a fundir el negocio ahí, ¿verdad? Dale, profe. Lo que yo sí creo con respecto a Inglaterra, para ellos claramente era algo comercial. Ellos necesitaban abrir un comercio más, donde meter su producto y un país que con Paraguay y también tener un nuevo país, ¿cómo decirlo? Vasallo, como era Argentina o Brasil, que estaban ultra mega endeudados. Hay una anécdota famosa que cuentan que cuando Francisco Solano López va a Inglaterra a comprar el armamento y el buque de Tacuarí y a gestionar, digamos, la venida de los técnicos, le preguntan en cuántas cuotas quería pagar. Y él dice, no, yo voy a pagar al contado y pagan oro, ¿verdad? Y se quedan todos maravillados, ¿verdad? Paraguay no tenía deuda externa en ese entonces. O sea, haga una comparación del Paraguay de esa época con el de ahora. Ahora vivimos ultra, mega, plus endeudados. Tenemos crédito, como se dice vulgarmente, a cada santo le debemos una vela. Y en esa época nosotros pagábamos al contado y nadie por ende nos podía decir qué íbamos a hacer. Hoy día los bancos multilaterales, las entidades multilaterales de crédito, te condicionan cuando te van a dar un préstamo, ¿verdad? Todos los que trabajan en alguna institución pública saben cómo eso es. Banco Mundial te baja un crédito, pero te dice, usted le tiene que contratar a este consultor, tienen que hacer estas políticas de equidad de género, de esto, de lo otro, y te va metiendo todas las cosas que vos no querés, o si no, no te prestan la plata. Así de sencillo es. Con lo cual vos vas perdiendo parte de tu soberanía. En ese entonces Paraguay no tenía eso. Yo creo que Inglaterra eso es lo que quería romper. En lo que respecta a Argentina y Brasil, claramente era por el territorio que ellos querían y también querían sacarse de encima a López, ¿verdad? Que era un adversario formidable para ellos en el sentido de que por primera vez Paraguay empezó a plantarle cara a ellos, ¿verdad? Anteriormente no se metían en los conflictos de ellos, ¿verdad? No sé si María José parece que quería preguntar algo o me pareció no me escuchar que hablo. María José Galeano, ¿o no? Ah, bueno. Yo le quería preguntar algo, profe, para Sí, sacar Ay, una decime, duda. disculpe, profe. ah, bueno. Decime, Bruno, perdón. Paraguay, ¿verdad? O sea, eso que dijiste me interesa demasiado. No tenía deuda externa y tampoco No, tenía ninguna. analfabetismo, ¿verdad? O era muy bajo el Tampoco. porcentaje. Tampoco No, tenía analfabetismo, ¿verdad? no tenía deuda externa. La tasa de analfabetismo era ínfima, no llegaba ni a un dígito. Y los primeros empréstitos, o sea, los préstamos internacionales donde nos vamos a endeudar hasta la coronilla, van a ser después de la guerra de la Triple Alianza, que vamos a dar en su momento en esa clase. Y para que ustedes se hagan una idea, ¿cuándo se terminaron de pagar esos empréstitos que fueron del 76, de 1876 y 1877? ¿Saben quién terminó de pagar? A ver si alguno sabe quién terminó de pagar esos créditos. No, ¿Qué presidente paraguayo?
Tiré no ya el nombre de Lugo yo. No. Stroessner. Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner va a terminar de pagar. Imagínense en qué época. Casi 100 años después. Imagínense eso. Le endeudaron al Paraguay por sumas multimillonarias que para colmo no llegaron ni a la cuarta parte, no llegó al Paraguay. Por el camino ya se quedó en las 3/4 partes del dinero. Pero eso Eso es otra historia que vamos a ver en las próximas clases. era deuda de la guerra, profe. Deuda Después de de la la guerra. guerra, eso es en la posguerra, la Triple Alianza, que va a ser en la unidad, en la última unidad ya, la unidad 4. Pero por deberle plata por perder fue, ¿verdad? Profe, Claro, para la reconstrucción nacional fue que se prestó el dinero. Sí, profe, antes decime que se nomás. termine la hora, ¿puedes explicarnos más lo del examen del lunes? Ah, ¿Cuáles ok. teníamos que estudiar y o sea, qué unidades incluye y qué Sí, materiales debemos repasar? Y va a bueno, ser selección múltiple y, o sea, en vez de la clase, vamos a tener el horario para rendir 2 horas. sí, así mismo es. Bueno, para el examen, a ver, creo que falta poquito ya para terminarla. Bueno, esta era la última lámina luego. Bueno, ahora entonces voy a explicar lo que va a ser el examen y después ya terminamos, ¿verdad? El examen va a ser a través del formulario de Google que le van a pasar, selección múltiple. Van a tener 20 preguntas que van a valer 2 puntos cada uno y cada pregunta va a tener 3 opciones, de las cuales una nomás va a ser la válida. Le hace selección múltiple, ¿verdad? Ustedes deben estudiar la unidad 1, síntesis de la época colonial, que eran 2 materiales que yo les di. La primera empezaba de las autoridades coloniales y iba hasta el tema del estanco del tabaco y cosas así, el mestizaje, ¿verdad? El segundo material hablaba de la labor del clero y terminaba con la revolución comunera. Después también tienen que estudiar la unidad 2, que es la independencia nacional y los primeros gobiernos de la época del doctor Francia, que va desde las causas y advenimientos de la independencia nacional hasta la última parte, que es el gobierno del doctor Francia, que termina en las relaciones con la iglesia. Esas 2 unidades las que ustedes deben estudiar. Lo que dimos hoy y lo que vamos a dar mañana no van a entrar para este primer examen parcial, sino ya va a entrar directamente para el examen final. No sé si queda claro. El horario de examen, ¿cómo va a ser? ¿Qué hora se habilita eso? ¿Eso es con el IPEL o usted nos puede dar esa información? Yo creo que va a ser en el mismo horario de la clase, porque es lo que a mí me dijeron. Pero si pueden consultar con la gente del IPEL, mucho mejor para sacarnos esa duda, ¿verdad? Pero tengo entendido que va a Excelente. ser en ese horario, en el horario que teníamos que tener la clase. ¿Y Cualquier, debemos estar conectados, profesor? ¿O cómo sería? Porque sería un examen virtual y sería como una tarea normal como la que tenemos o tenemos que estar conectados simultáneamente. tengo entendido que es de manera virtual, o sea, se van a conectar para que yo les vea, ¿verdad? Y ahí les van a enviar el material, digamos, la plantilla para que ustedes rindan, ¿verdad? Lo que sí les voy a pedir es que prendan sus cámaras para que yo pueda ver que no están con todos los textos al lado rindiendo, ¿verdad? Sí, y justo a eso me refería, profesor, para poder preparar un espacio y conectarnos con la cámara. Sí, así mismo. Correcto, profesor, gracias. Nada. Cualquier duda que tengan, aquí tienen, yo por eso siempre en mis láminas al final pongo mi número de teléfono y correo electrónico. Si alguien tiene alguna duda o algo, me puede escribir sin ningún problema. Se identifica para que yo sepa quién es, ¿verdad? Y con mil gusto voy a atender la consulta que tengan, ¿verdad? Si no hay otra consulta más, podemos concluir con esto la clase de hoy. Muchísimas gracias por la atención y mañana continuamos con la guerra de la Triple Alianza. Gracias, profesor. Gracias a Gracias, ustedes. profesor. Hasta el lunes. Gracias, profesor. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana.